Carlos, visita en Sunchales, no es la primera, No. te hemos escuchado en otras ocasiones. ¿Cuál es el tema, en esta ocasión, no? Nosotros elegimos un tema gracias a la convocatoria que nos hizo la gente de Vecinos Autoconvocados aquí de Sunchales, sobre un tema que para mí sintetiza la historia política de la Argentina, que es la realidad de las pibas y de los pibes. Por eso lo hemos puesto como un viejo título de un libro que escribimos allá a principios del tercer milenio, que se llama Pibes, la historia en carne viva. Así que vamos a estar charlando de algunos números que ha difundido UNICEF, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Santa Fe, de lo que está significando hoy la realidad de nuestras chicas y de nuestros chicos. Sí, es interesante, uno obviamente indagó un poco en el tema, además en el libro, y es una mirada muy particular porque en este caso centra en estos pibes que están en condiciones vulnerables por distintas situaciones que las podés mencionar vos en los últimos 50 años, ¿no? Sí, lo que nosotros decimos es que después de lo que alguna vez se hiciera famoso en la Argentina, mucho más allá del partido político que originó la frase de que en la Argentina los únicos privilegiados eran los niños, hoy da la sensación que los pibes son los primeros perjudicados de la historia argentina. Y esto es darle vuelta de campana a toda la historia argentina sobre por qué las chicas y los chicos terminan siendo víctimas y muchas veces acusados de ser victimarios. Por eso hay un proyecto que repetidamente aparece en la historia de los últimos 20 años en donde se va a solucionar el problema de la seguridad en la Argentina si somos capaces de penalizar a chicas y chicos menores de 16 años, como es lo que está disponiendo tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y eso realmente es hipócrita y es inservible, porque los homicidios cometidos por chicas y por chicos menores de 16 años es nada menos que el 0,45% de los homicidios que se producen en la Argentina, con lo cual el 99,55% es cometido por gente adulta, con lo cual descargar la bronca contra las chicas y contra los chicos es muy hipócrita, porque la sociedad que ha generado en todo caso una realidad muy difícil para las chicas y para los chicos no fue producida por la privada, sino que fue producida por nosotros, por una sociedad de adultos que para descargar su bronca generalmente apunta siempre hacia abajo, y eso tiene que ver con trabajar con la consecuencia y nunca sobre la causa. Así que me parece que eso es muy interesante. Nosotros hace poquito tuvimos la suerte de ser convocados por un instituto secundario de aquí de Sunchales a través de una videocharla para compartir estas reflexiones sobre la realidad concreta de los números, para pensar sobre esto, que no se hace nada bueno descargando la bronca contra las chicas y contra los chicos, porque además es solamente el 0,45% de los homicidios que se producen en la Argentina son protagonizados por chicas y chicos menores de 16 años. Hablaste de las causas, o las mencionaste por lo menos. Bueno, uno lo que observa es que obviamente creo que somos todos culpables, hay algunos con más culpa que otros, creo que la parte dirigencial. Ahora bien, daría la sensación que no se puede apuntar a una corriente ideológica. Me parece que en definitiva todos han ido cometiendo errores y esto es una bola de nieve que sigue creciendo, ¿no? Sí, yo no creo que las responsabilidades sean todas iguales, al contrario, creo que hay responsabilidades mayores, como vos decís. Yo creo que hay una responsabilidad muy concreta en quienes en la Argentina durante los últimos 50 años han concentrado y extranjerizado la riqueza. Por eso se genera un caso como el de la provincia de Santa Fe, en donde somos capaces de exportar 10.400 millones de dólares en los primeros 9 meses y sin embargo tenemos 300.000 personas más pobres en referencia al año pasado. Eso tiene que ver con una política de subordinación a los sectores económicos, y eso que pasa en la provincia de Santa Fe pasa en la Argentina. Y esa exclusión, que al principio es material, después termina siendo un método de exclusión también educativo. Hoy hay muchos chicos y muchas chicas que no completan la escuela secundaria, y lo que es peor, a partir de lo que significa el teléfono celular, esta idea de que la cabeza nuestra está más que ver con la estructura de pensamiento que llega a partir de esto que se llama dataísmo, que es ese conjunto de datos que llega atrás del celular, que no tiene nada que ver con la realidad donde pisan los pies. Ese primer desvínculo hace que nuestras pibas y nuestros pibes estén cada vez más aislados, y hoy tenemos números muy duros sobre suicidios adolescentes, y especialmente en la ciudad de Rosario. Nosotros en el año 2022 en Rosario tuvimos 288 homicidios, un número terrible. Nunca en la historia se había dado semejante nivel de cantidad de asesinatos. Sin embargo, fíjate vos, hubo 460 suicidios. Eso es muy impactante.
y la mayoría de las causas tenían que ver con chicas y chicos que se endeudaban con quienes le vendían la droga, y cuando estos tipos le reclamaban el pago de esa deuda, diciéndole que le iban a matar a un familiar, los pibes, en un infinito estado de soledad, decidían que en lugar de matar a un ser querido, se mataban ellos. Eso es tremendo, eso alguna vez lo vimos en San Jorge, acá en el oeste santafesino, en su momento lo vimos en Villa Ocampo, en el norte profundo de la provincia, y lo estamos viendo en Rosario. Y hoy se está viendo en la provincia de Córdoba, se está viendo en Capital Federal, se está viendo en Entre Ríos. Cuidado con esas cosas, porque eso está hablando de una infinita soledad en nuestras pibas y nuestros pibes. Por eso hay que empezar a darnos cuenta que los principales protagonistas como víctimas de estas políticas económicas, de concentración y extranjerización económica, de recorte de lo que significa un pensamiento propio, terminan siendo las chicas y los chicos. ¿Se puede ser optimista? Sí, siempre, siempre. Nosotros estamos acá porque peleamos, porque tenemos hijas, porque tengo 2 hijas de 23 y de 21 años y no voy a dejar que nadie se robe el presente ni mucho menos el futuro de ellas. Para nosotros es fundamental pelear hasta el último día de nuestras vidas. Primero, insisto, para recuperar la cabeza nuestra que piense de acuerdo a nuestras necesidades, y después tratar de pelear pibe por pibe. Salvando un pibe, salvás el universo entero. Así que claramente hay que ser optimista. Sos un periodista que conoces mucho también las venas de Rosario, ¿no es cierto? Toda esa circulación. Creo que con De los Santos deben ser los especializados, sobre todo. Hace poquito nos hicieron ser los asesores de la primera obra de teatro sobre narcotráfico en Rosario, se llama Pibes Bien, a los dos, a Germán y a mí. Así que tiene que ver con eso que vos estás diciendo. Y la pregunta es referida a eso. Hoy, ¿cómo está el narcotráfico en Rosario, no? Hoy tenés realidades simultáneas y distintas, que es lo que yo generalmente le digo al gobernador de la provincia y al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia. Efectivamente se han reducido los homicidios en un 65%, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado y lo que está pasando hoy. Eso es verdad, y eso está bien, y ojalá que se mantenga en el tiempo. Pero también se ha demostrado con los 4 asesinatos de marzo de este año, en donde mataron a 2 taxistas, a un colectivero y al muchacho playero que estaba en una estación de servicio, y con el doble asesinato de Pillín Bracamonte y del Rana Tardo el pasado 9 de noviembre, que lamentablemente en forma simultánea que se redujo un 65% de los homicidios, las bandas narcopoliciales barriales siguen existiendo con poder de fuego, siguen existiendo con poder económico. Así que claramente hay que seguir completando un trabajo para hacerlo más profundo, porque evidentemente, por un lado, se reducen los homicidios, pero las bandas, cuando deciden matar, matan, y ese es un problema. Carlos, me desorientaste en una acción que tuviste, no solamente a mí, me parece que a varios, y me gustaría que lo expliques. Fue la presentación del libro con el ex ministro Marcelo Saín. Sobre todo, bueno, ahora, ahora lo van a jugar. Se profundiza un poco más el tema. Explícale un poco qué pasó ahí, sobre todo porque uno conoce tu trayectoria, ¿no? Yo sinceramente siempre lo leí a Saín, siempre lo admiré, me parecía muy interesante lo que planteó cuando fue ministro de Seguridad de ir contra las mafias, y hasta ese momento donde no aparecía toda esta contundencia de su denuncia, me parecía que era una voz indicada para hablar del tema de seguridad, más allá de todo lo que se había dicho. No me parecía en ese momento que se había demostrado nada en relación a eso, y por eso lo invité a que estuviera conmigo en la presentación del libro. Sé que generó mucho ruido, pero hasta ese momento no parecía ser imputado de nada. Ahora posiblemente lo pensaría, pero en aquel momento claramente fue un hecho que para mí, yo reivindico lo intelectual de Saín, de pensar la seguridad desde una historia de lo que significa el delito mayor cometido por delincuentes de guante blanco, vinculado a la política, a los empresarios. Yo pienso de ese mismo lugar la cuestión. Así que me parecía natural, por más que muchísimos sectores ya lo habían condenado a Saín. Así que por esa razón lo invité a la presentación del último libro. Bien, nos metemos un poco también en la realidad de la provincia. Hubo muchas reformas fundamentales, bueno, la que viene ahora, no hay dudas también. Bueno, ¿qué opinión tenés sobre eso? Yo voté en contra de la reforma jubilatoria porque me parece espantoso que le saquen el dinero a los jubilados del bolsillo. Nosotros votamos incluso en contra de la ley de necesidad, con lo cual no participamos en ningún debate. Y también voté en contra de la reforma constitucional porque para mí se cruzó un límite cuando Puyaro metió preso a docentes que protestaban contra esa reforma jubilatoria.
y porque además estuve cuando lo sacaron a los docentes que estaban peleando para que ningún pibe en sus barrios sea víctima del narcotráfico, lo sacaron esposados de los tribunales de Santa Fe, y yo dije, ese es un límite, y por lo tanto decidí no acompañar la reforma de la Constitución, que por supuesto es un hecho histórico y que alguna gente lo va a trabajar de muy buena fe, y ojalá que la gente vote por cuestiones progresistas y no por cuestiones de tanta derecha que hay por todos lados hoy en la provincia de Santa Fe. Sí, creo que hay cuestiones también básicas que hay que ver si se tocan. Una que ya no se va a tocar, que es tener una sola cámara, me parece que era fundamental. Después tampoco los plazos a los legisladores, me parece que si hablamos de plazos al gobernador, que no está mal que tenga 2 periodos, me parece que también los legisladores deberían tener algún plazo, ¿no? Totalmente, nosotros estábamos con la idea, primero que no haya piso, la cuestión de la piso termina siendo proscriptivo siempre. Después la cuestión de una sola cámara, unicameralidad decíamos, por eso decíamos una reforma constitucional total, no parcial como esta que se votó, y claramente todo tiene que tener un límite, y la reelección indefinida no le sirve a nadie porque se terminan eternizando en los cargos. Consideran que el Estado después es de ellos, algo parecido a eso, ¿no? Sí, eso es algo muy triste, muy duro, porque después se terminan generando impunidades y realmente privilegios que no tienen nada que ver con lo que hoy la gente necesita.